La República del Paraguay, Bojara David Galeano, Maecha, hoy es el día, este día es una mandio ara. Mandio ara. Vaya, Carlos, Bojara Neri, Ape Sanguirumbo, Bojara Botiste, Maitei, Pacheco. Ese puede iluminar, más que tú la mandio. Esto es lo más sencillo y lo más rápido y lo más fácil, pero... ¿Está bien? Ah, bueno, ¿veis? Tapi kat tuan mo yuku o yuku ure. Iya, vaya. Hoy cuando se mandio shuri, por ejemplo, a mí, por ejemplo, ayer estábamos hablando de mandio shuri. A mí me gusta con huevo y mandioca no, un poquitito de sal. Y pues cebollita de río, ¿verdad? Pero hay gente que le pone queso, le pone también perejil que me gusta. Claro, no está mal. ¿Te gusta el queso? Sí, no existe otro tipo de insumo que el paraguayo utilice en la comida como la mandioca. Sí. De hecho, inclusive, más allá de que sea cierto o no, siempre se dice que algo es más paraguayo que la mandioca. Sí. Esa es la comparación. Siempre hay en la mesa, siempre está en la mesa. Porque esto es lo único que nos falta. Mandioca hervida, pastel mandioca, ahí que veo. Esto es lo primero que Sandra buscó. Ha hecho comida en base a mandioca, le dije. Pastel mandioca. No, tranquilo, está la mandioca hervida, mandioca shiriri. Incluso cuando no hay nada, la gente dice mandiore. Mandiore, y no hay cosa más rica que la mandioca recién, la mandioca nueva, si es posible, sí, no, recién sacada de la cacerola de la olla, y le ponemos yucuyo, pimienta. Bueno, especialista, ¿verdad? Como y el pirecay, esto que yo ponía allí en el fogón, cuando tenía todavía las brasas, en Muingue, mandioca, caibe y pire. Yo que se man, cambiare. Qué cosa, qué rica es la mandioca. Hoy es Día Nacional de la Mandioca y estamos compartiendo con ustedes esta mañana. Temperatura muy agradable, 20 grados temperatura en Asunción, en la capital de la República, en el área metropolitana. La mandioca como alimento, doctor Robert. Sí. Para niños, adolescentes. Excelente. Para todos. Realmente, para todos. Realmente rompiendo algunos paradigmas y realmente se pueden hacer variedad de alimentos con ellos, ¿verdad? Se ha visto últimamente que nutricionalmente es una muy buena opción en vez inclusive lo que es la harina de trigo y demás, ¿verdad? Y entonces nos aporta todo bastante minerales y vitaminas que necesita el organismo. Entonces es muy buena opción, una opción saludable y ñandere, es nuestro, ¿verdad? Entonces es importante. Sí, la cuestión también de la mandioca bajo ese paradigma falso que mencionaba, doctor. ¿De cuál? Y que supuestamente de chicos te dicen, ¿verdad? Famoso mandioca membrú, te decían, entre otros, a mí me llevan a decir eso de forma peyorativa, ¿verdad? Cuando te querían decir bobito por todo. No, sí, yo no sé, pero yo nunca escuché. Yo tampoco, con mandioca. Parece campesino como baila mandioca. Primero te van a decir mandioca, pues. Bueno, mandioca, lo que pasa es que, ¿verdad? O mandioca. Mi guaraní está medio débil, ¿verdad? Pero si le cuestionan mucho la mandioca también. O sea, nos falta la persona que diga que o sea, que cuestiona el consumo de mandioca. Yo te digo una cosa, yo que soy del interior, pues, no sé si campesino, como vos quieras llamarle. No, vos sos citadino. Él es el que puede decir que eso a pegar o a la full, o dispara, o sea, mandioca me metes. Claro, Lo que pasa es que yo creo que hay un paradigma en Bojara, vas a bien, que relacionado mucho la mandioca con un nivel económico y todo eso. Claro, esto es comida pan. Pan chincha. Nunca he comido pan francés. Sí, no, pan chincha, baguette. No. Pero fíjate que aparte de lo que hablamos, Carlos, de la utilidad de la mandioca, otra vez sus hojas se utilizan, las ramas se vuelven a plantar. Y algo interesante, no sé si todavía en muchos lugares la gente va a conocer lo que llaman mandioquiti, un aparato donde normalmente se pone la mandioca y se raya la mandioca. Sale lo que conocemos comúnmente como el tepiratí, por ejemplo, que es la fariña o la maropa, como le dicen los brasileños, y aparte de eso, el almidón. El almidón, que con eso hacemos el famoso embellido. ¿Te pico igual la almidón, Francesco? ¿Almidón igual? Más o menos. Cuando comen ellos. Si pones esta imagen que tenemos acá en el fondo, esta por ejemplo es la mandioca que vos si te vas al mercado, te podés comprar, porque pinta por ahí, siempre tenés que mirar cómo está la mandioca, y miro, entonces no, vos gente,
Pero hay que saber comprar la mandioca. Sabe comprar, sabe Ahora, comprar. Sí. ahora la gente vende mandioca fifi, mandioca congelada. También se... Ese sí conocer. No, yo pelo la mandioca. El penal de mandioca es un arte. Es un arte. La mandioca De chico, ¿qué tal? Yo siempre pelé mandioca de chico. Para De que chico, Lejos, acá al costado del abasto se vende todo cocinado. Ya. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Realmente yo creo que se consumía bastante y ahora es como que volvemos nutricionalmente, todos los que son profesionales de la nutrición están proponiendo la mandioca como algo, no solamente comerlo así, sino puré y otros... Mandioca frita, Sí. también. Cada uno, a lo mejor es la forma que comes también, se ¿verdad? hace Pero- pastelones de mandioca cierto, también, es cierto. ¿verdad? Y son mucho más saludables. Y hay gente que de repente en el caldo o en el puchero en vez de la papa pone mandioca también. Sí, Claro, y ¿sabes, Carlos? Hay también una versión del famoso chipacaure, que la gente dice que se hace chipiraki, ¿verdad? Por eso hacen la comparación entre el chipa asador y el chipacaure. En muchos lugares la chipa o el chipa hecho de tepirate es para la gente el chipacaure. sí. Y lo otro tradicional hecho con harina, entonces el chipa asador. Son, digamos, Opciones. situaciones que se dan a lo largo y lo ancho para ver con respecto al uso de la mandioca. Sí, y rinde. 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 Yo creo que va mucho al exterior también ahora, ¿verdad? O sea, ese es nuestro Ya problema. encontré en cualquier parte también de la mandioca, Sí, en sí. cualquier parte. Se produce también. Sí, yo comí como yuca en Bruselas. Ah, mira vos. No, pero es para pero- igualar un poquito nomás. En todo caso, para ganarlo, doctor, yo comí mandioca en Barcelona. Ahí y Francesco no comió ni acá. Pero ¿sabes por qué, Carlos? Increíblemente la fuerza paraguaya que movilizó el cultivo de la mandioca en España, en particular en Barcelona. Ellos me decían, Ticatuchi, coman Dios, mire, Sí, sí, sí. y muchísima gente comenzó allá, y así como estaban contando. Yo comí en la casa de un cubano, yuca. Sí. Yuca. 7:39 de esta muy linda mañana, junto a Francesco Fiorio, Moejara, David Galeano, el profesor Neri Peña, el doctor Robert Núñez. Estamos en la gran cabina con todos los compañeros. Está bien, bueno, Moejara se tiene que ir. Tenés que ir a Coronel Oviedo, vos, Moejara. Coronel Oviedo. Aquí viene Chucu, ¿eh? Sí, sí. Peinado. Así como me dormí, vine. Hay un congreso educativo nacional. Que se hace allí en el centro mismo, en el auditorio Jerónimo Pechilo Ajá. de Coronel Oviedo. Ya empezó y yo me sumo a las 11 de la mañana allí. Pero veo participantes muy, pero muy importantes. La doctora Nancy Benítez, que está de Camilo Fernández Abogado. Está David Galeano Olivera, pero año importante vea, ¿verdad? Las de equipo, pues. Colega. Bueno, y hay un video también que podemos compartir. Esto causó sensación. Ayer estuvo, pero por todos lados, Pope Pinci, hablando en guaraní. Hayasehobe Shaiketa Bedemo Gondo Aguirre Musa. No correct answer. Sorry. Hayasehobe Shaiketa. Hayasehobe Shaiketa Bedemo Gondo Aguirre Musa. Es un personaje, pobre. Pope que está toda la mañana en La Roca. La Roca. Sí, señor. En La Roca Pop, digo, bien. Y se llevando el glorioso dulce idioma guaraní al otro lado del mundo. Y llega ahí. Y al final dice, no tiene en inglés, no vale eso, güey. Sí, claro. Pero él Claro, es poco todo. Yo le enseñaba Pope guaraní, pero. Se nota. Yo le enseñaba Pope guaraní. Para la gente que solo pudo escuchar música a través de Ñandutía M, les contamos que tiene que ver con un material que habla de la transformación de uno de los lugares que puede convertirse en un sitio muy pero muy lindo y muy atractivo. Chapeau, si se concreta eso, como diría algún francés, ¿verdad? Me quito el sombrero si esto se puede hacer, porque creo que están dadas las condiciones, el sitio es muy lindo. Esto tiene que ver con el puerto de Asunción, la transformación del puerto de Asunción, que hoy ya no funciona como tal, que hoy tiene solamente depósitos, que tiene una estructura, pero eso si se moderniza y si se transforma, va a ser posiblemente uno de los lugares más atractivos de la capital del país. Yo Puerto B es uno de los escritos que habla a propósito de este tema. Creo que si esto se consigue
con este gobierno o con cualquier otro gobierno o con un próximo gobierno y se logra la transformación del Parque Caballero, que también es un sitio precioso en Asunción, vamos a tener una capital de la República muy distinta y muy diferente. Es que Asunción tiene lugares fabulosos, Carlos. Lastimosamente están degradados, pasaron a un plano muy triste ante la vista de todos cuando hoy vemos que está descuidada la ciudad. Sin embargo, tantos hermosos lugares hay históricos, tan valiosos, que le ponen a Asunción a la altura de cualquier ciudad del mundo. Y yo creo que allí entra de por medio también la figura de Chilaver cuando dice que nosotros tenemos cosas que valen la pena. Y que podemos hacer. Y que nosotros valemos la pena. Y allí hay que sumarle también a lo que mencionaba el profesor Neri Peña con un gran paraguayo como Elio Romero, o su hermano Roberto, otro gran paraguayo. Hoy también recordamos a otro extraordinario compatriota en algún momento de una vida tan intensa en materia intelectual como fue Fulgencio de Moreno. A otro como Teodoro, ese mujer. Pero si vamos a citar el nombre hay muchísimo. Lo que pasa es que con Chilaver, cuando nosotros hablamos de patria, hablamos de una cuestión muy popular como es el fútbol, que es una pasión. Entonces es mucho más fácil porque todos de una u otra manera estamos detrás de eso. Pero hay nombres de gente que le dio un matiz y una trascendencia enorme a lo que es Paraguay. Es como y patriotismo sobre todas las cosas. Cada esquina de Asunción fue el lugar donde vivió algún grande del Paraguay. Así como uno va, encuentra al Augusto Eligio Ayala, allí en pleno centro. El otro día justamente hablando de él, tanta gente que desconoce. Qué lindo sería, por ejemplo, una especie de turismo histórico, donde uno va visitando otros lugares. Es importante reverdecer a Asunción, darle una nueva vida y creo que nunca es tarde para eso, ¿verdad?